Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo en esta hermosa mañana. Quisiera saludarles de una manera muy especial y compartir una reflexión de la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 11. La palabra del Señor dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Cuando uno encuentra, por ejemplo, en textos como estos, la palabra longanimidad, uno se pregunta, ¿pero qué es longanimidad? ¿Qué puede ser longanimidad? Y realmente longanimidad significa persistencia en medio de la adversidad. ¿Saben que eso es lo que a mucha gente le falta? Persistencia en medio de la adversidad. Hay gente que con facilidad se rinde, hay gente que con facilidad toma la decisión de volver atrás. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice a nosotros: fortalézcanse con longanimidad. Fortalézcanse con paciencia, fortalézcanse con persistencia en medio de la adversidad. Y saben que esa de longanimidad es muy importante para nosotros poder alcanzar los propósitos, metas que nos hemos establecido en la vida. Necesitamos nosotros persistir. ¿Saben por qué? Porque con el tiempo uno se da cuenta de que las cosas que realmente valen la pena demandan mucho esfuerzo. Las cosas que realmente valen la pena en muchas ocasiones tienen oposición, y nosotros tenemos que aprender a vivir con eso. No nos desanimemos. Todas las personas que han logrado cosas en la vida han tenido oposición. A veces a veces nosotros mismos somos nuestra más grande oposición, pero en ocasiones nuestra familia es nuestra más grande oposición, nuestros vecinos, nuestros amigos y aún nuestros grandes líderes son nuestra más grande oposición. Pero cuando nosotros estemos viviendo circunstancias como esas, nosotros tenemos que aplicar esta palabra: longanimidad, persistencia en medio de la adversidad. ¿Saben que cuando uno, por ejemplo, está persistiendo y llega un momento en que uno dice las cosas no se están dando, tiende uno a bajar los brazos o a desanimarse? Hay algunos textos en la Escritura que hablan acerca de eso, y entre ellos tenemos, por ejemplo, Lucas capítulo 12, versículo 45, que dice: mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, posiblemente esta persona estaba trabajando duro y estaba esperando. Llega un momento en que dijo, pues no vale la pena seguir con esto. Dice que mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Hay personas que comienzan su vida cristiana, van bien, y a veces se cansan de tanta negatividad o de tanta negación. Llega un momento en que ellos dicen, pues yo no tomo, yo no bebo, me estoy perdiendo de las cosas buenas de la vida. Dios dijo que venía y no viene, o Jesús dijo que venía y no viene. Y algunas personas dicen, se está tardando mucho, yo como que me voy a dar un paseíto en el mundo, y cuando me goce algunas cositas que tenga que gozar, me vuelvo. Saben que no está bien. No está bien, porque segunda de Pedro dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es que el Señor tarde sus promesas, aunque a veces nosotros decimos, Dios, pero te estás tardando mucho lo que prometiste. Y saben, a veces uno se da cuenta que uno no está preparado para el cumplimiento de las promesas del Señor. Porque yo sé que para ninguno de ustedes es extraño que hay muchas personas a las cuales la bendición de Dios se les convirtió en maldición. Hay personas que durante algún tiempo le pidieron cosas al Señor, y si el Señor se las entregó, y parece ser que esa bendición, en vez de acercarlos más a Dios, los alejó más del Señor. Dios a veces se toma su tiempo para darnos las cosas, y Él se toma su tiempo porque en ocasiones nosotros no estamos preparados para manejarlo. Y posiblemente el Señor nos debe meter en un proceso para que luego que estemos preparados, entonces nos entrega lo que es nuestro. También quiero invitarte a que tengas la misma actitud de Abraham. Cuando tú sientas que las promesas se están demorando, cuando tú sientas que las cosas no se te están dando, cuando tú sientas que como que Dios se está tardando un poco, vamos a aprender de Abraham. ¿Qué podemos aprender de él? Miremos el libro de Romanos, el capítulo 4, versículo 17 al 21, que dice lo siguiente: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios,
a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Dios le prometió a Abraham: te he puesto por padre de mucha gente. Recuerden que Abraham significaba padre enaltecido y Dios se lo cambió por Abraham, padre de mucha gente. Sí. Y Dios se lo prometió, y durante algún tiempo Abraham estuvo esperando y esperando. Yo me imagino que después de un tiempo él se dio cuenta de que su esposa era estéril, pero no solamente de que su esposa era estéril, sino que también su cuerpo ya estaba casi como muerto. Pero dice la Escritura que él creyó, y es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer: creer. Dios lo dijo, hay que creer. Yo sé que hay cosas que parecen locura, pero hay que creer. Eso hizo Abraham, creamos nosotros también. Otra cosa es que él no solamente creyó. Según la Escritura dice que él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, el hombre tenía esperanza, perdió la esperanza y volvía a esperanzarse. La esperanza que había puesta se perdió y volvía a esperanzarse. Yo me imagino a Abraham diciendo, en esta ocasión sí, pero nada. En esta ocasión sí, pero nada. En esta ocasión sí, pero nada. En la próxima, pero nada. En la próxima. Creyó en esperanza contra esperanza. A veces colocamos límite y decimos, esta sí es, pero resulta que esa no fue. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir creyendo. Seguir creyendo en esperanza contra esperanza. Sigue diciendo, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe. Algo que nos puede suceder con frecuencia es que podemos debilitarnos en la fe, pero la Escritura dice que Abraham no se debilitó en la fe. Él, a pesar de considerar todo lo que estaba pasando a su alrededor, él siguió creyendo que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido, y su fe permanecía siendo la misma a pesar de las circunstancias. Es la invitación que te quiero hacer en esta mañana. No te debilites, que tu fe siga fortalecida, que tu fe siga siendo la misma poderosa fe que tenías al principio. Sigue diciendo la Escritura, tampoco dudó. Cuando la duda te llegue, échala. La duda nos visita. ¿Qué cosas te pueden hacer dudar? Muchas. El tiempo, es que ya hace mucho rato estoy esperando y no se dan las cosas. ¿Qué cosas te pueden hacer dudar? Posiblemente en aquello o en quien habías puesto tu esperanza se fue. Pero no es en aquello, ¿quién? Es Dios. Y Dios tiene muchas maneras de hacer las cosas. No dudes que Él lo va a hacer. ¿Cómo? No sabemos, pero lo va a hacer. Dice la promesa, sino que se fortaleció en fe. Tenemos que fortalecernos en fe. Y una de las maneras en que nosotros nos fortalecemos en fe es repitiendo con frecuencia la palabra del Señor. Podemos hacer como hizo Jesús cuando fue tentado por Satanás. Escrito está, el Señor lo ha dicho. Repetir constantemente la promesa de tal manera que no solamente lo digas, sino que tu corazón, tu mente, tu consciente y subconsciente lo crean. Sabes que la repetición es una de las herramientas que Dios establece en la Escritura para poder fijar la palabra de Dios, y en este caso fijar una promesa. Así que te invito a que te fortalezcas en la fe. ¿Y cómo te fortaleces en la fe? Repitiendo la promesa que Dios te ha dado. Dice, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y esa es la invitación. Está plenamente convencido. Está plenamente convencido en que Dios lo que prometió, Él lo va a hacer. Quería darte esta pequeña reflexión. Longanimidad. Persistencia en medio de las circunstancias o de las circunstancias difíciles. Sé persistente, no te rindas. No es que Dios retarde sus promesas, lo que pasa es que todo tiene su tiempo. Dios te bendiga.